أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Bienvenidos hermanos y hermanas a otra clase de Hacia el Infinito, la clase número 15, que si Dios quiere hablaremos sobre uno de los obstáculos que es Iblis, el diablo. En las clases anteriores, que generalmente estuvimos hablando sobre los ejes principales del autoconocimiento, habíamos llegado al objetivo de la creación, que era ser divino, y el resultado de ser divino era disfrute infinito en los niveles diferentes que hemos explicado, y también se dijo que el mundo es como un club de la resistencia y no es un hotel para descansar. También se habló que el camino para llegar al objetivo de la creación es caracterizarse con atributos de Dios, y se habló que el guía es el hombre conectado y caracterizado, que son los profetas y los imames. Otro tema que se habló era sobre la comparación entre el gimnasio y este mundo. Se habló sobre herramientas, entrenador, alimentación, practicar y el plan y programa para llegar al objetivo. Ahora, entre los ejes principales del autoconocimiento llegamos a los obstáculos. Ahora vamos a conocer cuáles son los obstáculos para llegar al infinito. Que se habló esto, que son Taghut, diablo, el Iblis y el alma que ordena al mal. Estos tres trabajan como un grupo, igual el alma que es aparte, pero el diablo y Taghut que son más como un equipo que trabaja. También se habló que entre los obstáculos el más fuerte es el ego, pero es el más peligroso, es Taghut. El diablo, Iblis o Satanás, con Taghut son los rebeldes contra la voluntad de Dios. Se habló sobre la voluntad de Dios para el ser humano y también se habló sobre la voluntad de Dios para el mundo, que era soberanía del ser humano sobre la tierra y también que el mundo lo manejan los justos y veraces. También se habló sobre la diferencia entre el ser humano y el ángel y la historia de la creación de Adán hasta el momento que Dios ordenó a
prosternar a los ángeles. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Y recuerda cuando nosotros dijimos a los ángeles prosternaos ante Adán. Y prosternar se dijo que es servir a la gente de las virtudes, porque Adán es un ejemplo y inicio de los seres humanos. Esto está en general, no solo a Adán. Y servir significa dirigir las fuerzas de Malakut para el progreso del ser humano en el camino de Dios. Fasayadu, y todos ellos aceptaron servir en este camino al ser humano, pero Iblis no prosternó, como dice en el Corán, Fasayadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, y todos ellos se prosternaron excepto Iblis, que se negó y se llenó de arrogancia y fue de los que no creen. Porque él dijo, قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Dijo que yo soy mejor que él, me has creado de fuego y a él le has creado del barro. Entonces el Iblis es el primer rebelde frente a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Iblis no prosternó? Porque él, como dice en el Corán, Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Iblis desde el principio era incrédulo. Su error fue en su creencia. Por eso habíamos llegado a estas preguntas, que ¿en qué era la blasfemia del Iblis? ¿En Dios o la palabra de Dios? No puede ser que él no creía en Dios, porque él hablaba con Dios. ¿Y cuál palabra y voluntad de Dios negaba entonces? ¿Y por qué? ¿Qué quería Iblis? ¿Por qué quería esto? Estas son preguntas con otras como ¿cuál fue la historia del Iblis? Que hay que conocer esto para responder a las preguntas anteriores. Por eso vamos a conocer biografía del Iblis. Iblis es un genio, como dice en el Corán, Kana min al-jinn. Aunque hay dos ideas sobre Iblis, hay algunos que piensan que Iblis era un ángel de un grupo de los ángeles. Pero bueno, como dice, y la palabra es muy clara, Kana min al-jinn, que está en el Corán, era un genio, que se llamaba Harith, según algunos hadices, esto era su nombre, Harith. Antes de seguir la historia hay que conocer un poquito a los genios, ¿no? ¿Qué es un genio? Brevemente, es un ser con razón e intelecto, con un cuerpo muy fuerte y muy rápido. Son como los seres humanos en el sentido del objetivo de la creación, pero bueno, son diferentes en el cuerpo. Entonces ellos, como el ser humano, tienen razón, tienen libre albedrío, pueden elegir el camino correcto o el camino malo, tienen que adorar a Dios, tienen que obedecer a Dios, pero bueno, tienen una forma de la vida que es diferente que el ser humano. La diferencia entre el ser humano y genio. El ser humano, como hemos dicho antes, tiene espíritu y cuerpo débil, cuerpo material, y eso los lleva para tener más necesidades. Entonces tiene una dificultad. La dificultad de esto es que resistir es más difícil en el camino de Dios, pero tiene una facilidad, que la facilidad de esto es tener más motivación para evolucionar fortaleciendo el alma. Quiere decir, cuando tiene el cuerpo más débil, pero se siente que tiene alma, entonces empieza a hacer algo para su alma, porque tiene más motivos cuando ve a su cuerpo que es muy débil. Por eso siempre durante la historia existían las religiones, existían los pensamientos para dar la fuerza al alma, para completar el alma, para perfeccionar y evolucionar el ser humano. Que cuando el ser humano analiza su cuerpo, se ve que su motivación para fortalecer el cuerpo es menor debido a la debilidad del cuerpo, porque tiene un cuerpo débil, entonces no trata a fortalecer tanto al cuerpo. Eso es para el ser humano en el sentido de la voluntad de Dios, como gobernar todo el mundo, ¿no? No es que nadie se va a fortalecer el cuerpo. Generalmente es que hoy en día el ser humano olvidó todo del alma y espíritu. Por eso se habla como una fórmula en general para el ser humano que conoce, para el ser humano que tiene un conocimiento de alma y el espíritu y su cuerpo. Cuando uno analiza bien a su cuerpo y a su alma, se da cuenta que entre dos lados no hay mucha posibilidad para
fortalecer el cuerpo para tener algunos poderes para gobernar el mundo, para tener todo el mundo. Mientras cuando se da cuenta que el alma tiene más poderes y puede hacer un montón de las cosas. Y un genio tiene espíritu y un cuerpo fuerte, que ese cuerpo fuerte que tiene le lleva para tener menos necesidades. Por eso los genios no necesitan tanto como el ser humano a comer. Se dice en algunos hadices y algunas historias que comen muy poco, algo muy poco, y eso lo mantiene para un montón de tiempo. No hace falta comer mucho, por ejemplo. Y como se dijo en el principio, que ellos tienen un cuerpo fuerte, pueden viajar a cualquier lado del mundo en una velocidad muy alta y no son visibles porque tienen un cuerpo especial que fue creado de la raíz de fuego y pueden transformar a cualquier otro animal o ser vivo, y además que son invisibles, ¿no? A veces hacen esto. Igual no significa que siempre cuando uno ve algo raro que son genios, pero bueno, existen y son una realidad de este mundo. Y ellos, la facilidad que tienen es que resistir para ellos es más fácil porque tienen un cuerpo fuerte, pero tienen una dificultad, que tener menos motivación para evolucionar fortaleciendo el alma. No se sienten una necesidad para fortalecer el alma porque dicen con ese cuerpo podemos llegar a lo que queremos. Estos son la diferencia en general mientras uno está analizando algo de este mundo material, ¿no? Eso un poquito, igual porque la clase no es sobre los genios y todo esto, no podemos explicar más, pero otra cosa que se puede decir es que la razón de la creación de los genios es igual que al ser humano, como dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Y como hemos dicho antes, que adorar a Dios es un camino para llegar al objetivo final. Entonces, porque Dios ordena al ser humano que y que me adoren, que esto es el camino correcto y directo, para ellos es lo mismo. Por eso el objetivo para los dos es igual. Los genios también fueron creados para llegar al disfrute infinito. Entonces tienen las características que es necesario para llegar a esto, como el ser humano. El camino para ellos es lo mismo, tienen que adorar a Dios, pero la forma de adorar, porque son genios y tienen otro cuerpo diferente, puede ser que es diferente. ¿Cuál fue la orden de Dios a los genios? Primero, ellos tienen que tener la fe en Dios y decisión para mover hacia Dios, como nosotros. La fe en atributos de Dios como único factor de crecimiento y el camino para llegar a Dios. Y también la fe para aceptar la soberanía del ser humano. Eso fue que Dios ordenó a ellos antes que crea al ser humano para que preparen la base en este mundo para el ser humano. La responsabilidad de los genios es dirigir las fuerzas físicas de este mundo para que el ser humano llegue a el nivel que Dios le dio, que era Khalifatullah, sucesor de Dios. Por eso adorar y hacer buenas obras para ellos es mover en el camino de Dios y servir al sucesor de Dios. Ellos, para llegar al disfrute infinito, tienen que cumplir esta orden de Dios. Brevemente les voy a decir, ¿no?, que los genios tenían desde hace mucho tiempo, millones de años antes que Dios crea a Adán, fueron creados. Creo que en la clase anterior dije que el alma del ser humano fue creado antes que todo, pero en este camino, cuando llegó para crear el cuerpo de los genios fue antes que el cuerpo del ser humano. Les voy a dar un ejemplo. Cuando en un país se construye una facultad, una universidad, el objetivo de esto es que los alumnos entran y empiecen a estudiar para llegar a ser doctorados, por ejemplo. Y bueno, para hacer esto se necesita que construyan un edificio que tenga todo lo necesario para que entren los alumnos, y también se necesita algunos empleados, algunos que trabajan para construir, algunos que cuidan como guardia. Hay un montón de
la gente que están trabajando. Algunos trabajaron muchos años antes que entran los alumnos y algunos trabajan siempre mientras están los alumnos dentro de la facultad. Entonces el objetivo es para los alumnos que estudien, que lleguen a ser doctorado, por ejemplo, ¿no? Llegan a doctorado, pero hay otros que están trabajando. En este mundo pasa lo mismo. Como sabemos, hay plantas, hay animales, y entre todo esto hay genios, que son diferentes que los animales y las plantas, ¿no? Porque tienen la voluntad, tienen libre albedrío. Ellos tenían una orden de Dios para preparar la tierra. Puede ser que esta historia nadie lo escuchó antes y es algo nuevo, y bueno, es esa visión divina hacia el mundo. Nosotros no creemos como la evolución que dice Darwin, o ese darwinismo, ateísmo, que piensan ellos que todo apareció de nada o de golpe, sin creador, y todos fueron ordenados así, sin nada. Se cree que los genios fueron ordenados a través de Dios para preparar. Por eso vemos que el mundo es así, la tierra es así. Y hay que tener una visión divina hacia geografía también. Como un musulmán, como un creyente, tenemos que creer que todo el mundo fue creado por Dios, y todos los detalles también. Ellos tenían un plan y tenían que cumplir esto. No es de casualidad el lugar de las montañas, los ríos, los bosques, petróleo, gas, las riquezas del mundo. No es de casualidad. Todo fue según el plan. ¿Por qué, por ejemplo, Medio Oriente tiene tanta fuente de energía del mundo? Es por algo. Todo tiene su razón, no es de casualidad. Dios tenía el plan para todo el mundo, toda la tierra, hasta fin del mundo, no para un día o unos años, para toda la historia del ser humano. Por eso podemos decir, porque hay algunos hadices, ¿no? Por eso podemos decir, según estos hadices, que los genios fueron quienes crearon esto, en algunos, ¿no? Porque los ángeles también tienen un papel, pero ellos tienen más en Malakut, algo más espiritual, y los genios del mundo físico, este mundo material. Tenemos en los hadices que cada árbol tiene un genio, o los árboles tienen genios que son responsables, los ríos tienen. Y lamentablemente hoy en día el ser humano no sabe mucho de esto, estas fórmulas, la existencia de ellos, y a veces hace alguna cosa que después vienen las consecuencias, porque ellos son seres vivos que están viviendo. No viven con nosotros para que veamos, o no viven siempre con nosotros en nuestro hogar, pero están en la tierra. Hay algunas cosas que desde antes se respetaban la gente. Se dice cuando uno está tirando agua caliente que diga Bismillahirrahmanirrahim, que si hay un genio ahí que se escapa, que se vaya para que no se moleste. Como dije, hay cosas que el ser humano no sabe. Un lugar que es especial, que tiene árboles, lo cortan y construyen unas casas. Y después ven que hay algunos problemas en casa. No digo que ven cosas, no, pero en esa casa no hay calma, no hay tranquilidad en esa casa. Como que siempre se enojan, siempre se pelean. No digo que es siempre la razón esto, no, pero puede ser a veces que ellos, porque molestaron estos genios que eran responsables de estos árboles, y ahora ellos empiezan a molestar. Porque los genios también son dos grupos, algunos que son creyentes, otros que son ateos. Y bueno, entre ellos posiblemente tienen líderes como el diablo, el Iblis, que es el líder de los genios de la maldad, los genios ateos. Y también tienen los líderes para los creyentes, tienen que cumplir esto, tienen niños, tienen grandes mujeres, se casan. Por eso es que a veces que son creyentes no van a molestar, porque ellos tienen una orden para obedecer a Dios y servir al ser humano. Pero posiblemente que hay de los malos y ellos pueden molestar. Eso es fuera de lo que hay gente que quieren tener conexión y relación con ellos, que es otra cosa. Como dije, que son dos grupos y dos tipos, entonces para cada uno hay cosas diferentes totalmente. Eso fue brevemente la historia de los genios y que tienen esa responsabilidad. Y bueno, esa responsabilidad, la fe y la orden de Dios fue ordenado a ellos, que
Ahora vemos la notificación de esta orden a los genios por los mensajeros de ellos, como dice en el Corán. Ya ma'shar al-jinn wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum, oh comunidad de genios y de humanos. ¿Acaso no os llegaron mensajeros surgidos de entre vosotros? Eso claramente está aclarando que los genios también tenían mensajeros. Yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, que os comunicaron mis versículos y os advirtieron de la llegada de este día para vosotros. Dirán ellos: Shahidna ala anfusina wa gharrathum al-hayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Damos testimonio de ello contra nosotros mismos. Les sedujo la vida de este mundo y darán testimonio contra ellos mismos de que ocultaron la verdad y no creyeron en ella. Ahora, en la historia es que algunos de los genios no aceptaron esta orden de Dios. Ahora estamos hablando antes de la creación del ser humano, ¿no? La biografía del diablo. Antes de la creación del ser humano, los genios que estaban viviendo en el mundo tenían estas órdenes que hemos dicho antes. Algunos no aceptaron, dijeron por qué. Como los seres humanos, ¿no? Que hay algunos que no aceptan las órdenes de Dios, empiezan a hacer rebeldía. Se dice que el diablo estaba con ellos. Algunos se dicen que el diablo era el jefe o uno de los jefes de estos genios malos. Y otros dicen que no, él estaba con ellos hasta que Dios mandó los ángeles para pelear contra ellos porque estaban matando a todos los genios creyentes. Estos genios seguramente se sentían más poder, más fuerza que otros genios y decían que bueno, nosotros queremos gobernar todo el mundo y seguramente los creyentes por la orden de Dios eran contra y no querían aceptar, por eso empezaron a matar a ellos. Ahora, lo que es la diferencia entre la historia, que no sabemos exactamente que si el diablo era el jefe de los genios malos o era un niño, porque eso hay un hadith también, que era un genio niño chiquito que fue encarcelado de parte de los ángeles. Bueno, no importa esto, cuál era, pero lo importante es que quedó con los ángeles, estaba con ellos y con ellos empezó a adorar a Dios. Ahora, según la historia, que él era jefe de los genios porque Dios quiso darle otra oportunidad, porque él tenía un pensamiento. Y es así que cuando uno tiene algo que existe entre la cabeza de otra gente, otros grupos, entonces Dios no va a eliminar la persona. Dios deja ese pensamiento para que se elimine automáticamente, para que el resto también se ven que este pensamiento es falso y malo y no tiene que existir. Bueno, según esto entonces Dios le dio otra oportunidad para que arrepiente, para que esté con los ángeles, para que aprenda y empiece a fortalecer su alma, no solo pensar sobre el cuerpo. Los ángeles veían la apariencia del diablo, del Iblis, no su corazón, por eso no sabían su intención. La intención del diablo era llegar a gobernar el mundo, pero a través de la adoración, porque según un hadith, él vio cuando los ángeles lo llevaron al Quds, se dice en esto. Lo que vio era esto, vio que está escrito ahí en el cielo que Dios no va a olvidar la recompensa de lo que hacen bien. Entonces él tenía esa intención para adorar a Dios, para que Dios le dé este nivel, que sea sucesor de Dios sobre la tierra y sobre todo el mundo. Pero bueno, los ángeles no sabían su intención, por eso respetaban. Hasta tenemos hadices que los ángeles participaban en las clases del diablo, que él era maestro, ya llegó a ser maestro, y tenía un nombre que era Azazil, que quería decir que es amado de Dios, o quien lo quiere Dios. Y estaba esperando el diablo para que Dios le dé este puesto, pero la voluntad de Dios era otra cosa. Cuando dice Inni ja'alun fil ardi khalifa, y ordenó a los ángeles y a Iblis también que prosternen a Adán. Como dice en el Corán, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Cuando lo haya terminado y soplé en él de mi espíritu, caed prosternados ante él. O en otra ley dice, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles prosternaos ante Adán,
y todos se prosternaron excepto Iblis, que era uno de los genios, y desobedeció la orden de su Señor. Ahora, volvemos al tema entonces, que el mandato de Dios a Satanás era esto. Prosternar significa aceptar la superioridad del hombre, de la gente de virtudes, porque Adán, como dije, es un símbolo de la gente de la virtud, de la gente sano, justo, veraces. Por eso él tenía que aceptar esto. Tenía que aceptar el camino de las virtudes y servir a las personas virtuosas. Y también tenía que aceptar la superioridad de la civilización divina. Son tres cosas que el diablo tenía que aceptar. Y bueno, estamos explicando esto, ¿no? Que el diablo, como un genio, tenía que aceptar. Igual, él no tenía problema tanto con que vive el ser humano, que esté vivo o no. El problema de él era aceptar estas órdenes de Dios. Bueno, Iblis no prosternó. Asajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Todos ellos se prosternaron excepto Iblis, que se negó y se llenó de arrogancia y fue de los que no creen, porque qala ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dijo Iblis, yo soy mejor que él. Me has creado de fuego y a él le has creado de barro. Ahí con esto está diciendo su rebelión, que oposición de creencia es contra la voluntad divina. Mira, si en el Corán dice que fue de los ateos que no creen, no significa que no creía en Dios, porque es imposible cuando en el mismo Corán está diciendo que él hablaba con Dios. Ahora llegamos más adelante a otras leyes que él directamente estaba hablando con Dios. Entonces no puede negar a alguien que está hablando con él. Es imposible. Y también creía en día de juicio final. Entonces él creía en inicio y en final. Él sabía que existe Dios, él sabía que existe Malakut, él sabía que existe paraíso, el infierno, todo eso sabía. Por eso más adelante llegaremos ahora que él dijo a Dios, dame la oportunidad, dame un plazo para mostrar mi pensamiento y confirmarlo y probarlo. Por eso él en ese sentido no tenía problema en la creencia, creer en Dios. Y tampoco era de sus actos y acciones porque él adoraba y rezaba y hacía estas cosas. Él tenía problema contra la voluntad de Dios. Volvemos al tema otra vez entonces. ¿Por qué el diablo no prosternó y se opuso en la práctica o en la creencia? Vamos a explicar más. Aba wastakbara, dice en el Corán. Istikbar significa buscar la supremacía y soberanía sobre el mundo. Algunos lo tradujeron como takabbur, que es arrogancia, pero son dos cosas diferentes. Arrogancia es un desvío de práctica, podemos decir. Es un vicio, que una persona, por ejemplo, cuando lo saluda no responde, mira de otra forma a la gente, piensa que es el mejor. Es algo, podemos decir, un vicio de moralidad de la persona. Pero este no, es un desvío de creencia. Querer algo que no lo pertenece, no tiene valor para tenerlo. Entonces Iblis fue un infiel desde el principio y su error fue en su creencia. Eso muestra que, como hemos dicho antes, ¿no?, que él creía en Dios, pero él decía a Dios, ¿por qué estás dando al ser humano este nivel? Entonces entendimos que la razón de su error fue en su creencia en la voluntad de Dios, porque Dios quería dar la soberanía del mundo al ser humano y él decía que no. Igual, esta palabra istikbar, que es el verbo que, como dije, que se llenó de arrogancia, lo tradujeron, pero en realidad no existe algo exactamente igual que esto en español, o puede ser que existe, pero no lo sé, pero en las traducciones del Corán pusieron esto más o menos de arrogancia, pero no es arrogancia como un vicio moral, es pedir algo más de lo que lo merece. Y el diablo hacía esto justamente según la ley que hemos visto antes, cuando dice Ana khayrun min, yo soy mejor que él. Y él veía que Dios creó a los genios del fuego
y al ser humano del barro. Entonces él en su pensamiento pensaba que el fuego es mejor. Igual cuando comparaba su fuerza, su poder, su cuerpo a lo de Adán, ya veía que es más fuerte. Por eso dice esto a Dios. Esto está diciendo porque yo tengo un cuerpo más fuerte, entonces esto pertenece a mí. Ahora, la rebelión del diablo, creencias falsas contra la voluntad de Dios. ¿Qué creencias falsas tenía? Él decía que soy superior al hombre. Él decía que la dominación material y la soberanía del mundo deben estar en mis manos porque el mundo es un mundo material y yo materialmente soy mejor. Imagínense, estos son los pensamientos que hoy en día existen y la gente tiene. Hay gobiernos en el mundo que tienen estos pensamientos. Hay un grupo de la gente que quieren gobernar la gente con este pensamiento. Entonces, todos son los pensamientos del diablo que ahora vamos a explicar un poquito más. La forma de crecer en el mundo es fortalecer la dimensión material, no la espiritual. Él tenía esa comparación, ¿no? Que el ser humano y los genios tienen cuerpo material y espíritu. Entonces, hay dos dimensiones de la vida del ser humano. Una es material, otra es espiritual. Para espiritual existe Malakut, existe otro mundo. Y para material existe este mundo. ¿No? Quiero que se haya entendido bien. Este mundo es mundo material y con un cuerpo material se puede manejar y lograr a todo lo que necesita. Y el otro mundo que es espiritual, tenemos espíritu para otro mundo. Entonces la adoración a Dios y todo eso es para tener otro mundo y no hace falta para este mundo. Este mundo, porque es un mundo material, entonces necesita las fuerzas materiales. También él quería que el poder de las virtudes es ineficaz para administrar el mundo. Dios puso al ser humano con un cuerpo débil, pero tenía virtudes. Dios enseñó a él todos los atributos. El diablo decía que no, esto no es suficiente, porque estamos viviendo en un mundo material. Y otra cosa que él creía era que la civilización material debe prevalecer sobre todo el mundo, porque estamos viviendo un mundo material. Siempre en su mente era esto, que todo tiene que ser material en este mundo, porque este mundo es un mundo material. O no entendió o no quería entender que aunque este mundo es material, pero este mundo fue creado para tener estos choques, estas diferencias, para que el ser humano y los genios puedan progresar y avanzar espiritualmente. Pero bueno, él solo comparaba esto, que es un mundo material, entonces todo tiene que venir de material. Y bueno, cuando fue esto, Dios expulsó al diablo del Malakut, donde estaba, y le permitió el infierno, ya porque mostró su rebeldía, ¿no? Pero el diablo dijo obstinadamente: desviaré a todos tus siervos. Después que mostró su interior, también mostró su rencor y su ira, el enojo contra el ser humano. Y por eso dijo que desviaré a todos tus siervos, quiere decir a todos los seres humanos, y no los dejaré entrar al Malakut, excepto los sinceros. Esto según las leyes que él dijo. Hay algunos que llegan a una sinceridad completa, a ellos ya no puede desviar, pero para el resto de los seres humanos, él lo permitió. Igual, ¿qué significa desviar? Porque ya sabemos que solo puede susurrar. Acá desvío significa inspiro mi pensamiento en ellos. Lo más peligroso que puede existir para el ser humano es tener los pensamientos del diablo. Lo que hemos dicho y lo que vamos a explicar un poquito más. Él tiene algunos pensamientos falsos que no son divinos, y mientras la gente tenga esto, no importa que recen o no. Porque miren, el diablo rezaba miles de años, hasta hay un hadith que dice 6.000 años rezó, y no le sirvió para nada, porque su intención no era intención divina, pura. Él pensaba en mundo material y tenerlo en su mano, y tenía este pensamiento contra Dios. Por eso, todo lo que viene de este mundo material, podemos decir pensamientos que no dejan al ser humano que llegue a Dios, es de él. Y eso es mucho peor, que solo hacer algunos vicios.
y la gente de este pensamiento son mucho más peligrosos, que más adelante llegaremos. Y Dios dijo, si haces esto, está bien, a todos los llevaré al infierno, los llevaré a ti y a ellos al infierno. Ahora, lo que Satanás dice y lo que pide es que pide un tiempo, porque él quiere mostrar su pensamiento y comprobarlo, confirmarlo, que lo que yo digo, que los seres humanos también, aunque tengan esa posibilidad para llegar a atributos de Dios, son así, y yo voy a gobernar todo el mundo bajo mis poderes y bajo mis órdenes. Dios le dio este plazo, este tiempo que él pidió. Igual en el Corán dice que él pidió un tiempo hasta el día juicio final. Por eso dije que esta ley ya muestra que él creía en el día juicio final también. El Yaume Yub'athun, el día del levantamiento. Pero Dios dice Yaum el Waqt el Ma'lum, hasta un tiempo conocido, que según algunos hadices dicen que este tiempo es la llegada de Imam Mahdi alayhi salam, que cuando viene él ya el tiempo del diablo se termina, e inshallah en la época del gobierno de Imam Mahdi alayhi salam ya no existe el diablo. Unos de los obstáculos desaparecen, y los taghut, que también desaparecen en el momento de la llegada y un poco antes, podemos decir, o un poco después, depende de la situación, pero ahí también empieza a perder sus poderes y se eliminan, y no quedan los taghut sobre el mundo para tener el poder. Igual los pensamientos falsos pueden existir porque la voluntad y el libre albedrío existe. ¿Por qué Iblis les pidió a Dios el plazo y por qué Dios le dio este plazo? Porque el diablo quería probar su pensamiento. Por eso el diablo le pidió tiempo a Dios para probar su pensamiento. Dice en el Corán: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Podemos decir que ya empezó de una forma a hablar con Dios, que yo tengo razón. Si me das tiempo, voy a mostrar. Acá en esa ley dice: ¿has visto a quién has dado preferencia sobre mí? Si me das de plazo hasta el día del levantamiento, destruiré sin duda a toda su descendencia, excepto a unos pocos que, como hemos dicho, que son los sinceros. Como quiere decir que si yo tenga tiempo, puedo mostrar que el ser humano tampoco puede llegar a tener los atributos, y los atributos de Dios no tienen capacidad para gobernar el mundo material, y yo voy a confirmar que lo que digo es correcto. Bueno, eso, como hemos dicho, eso es la blasfemia de Dios, que él no creía que la voluntad de Dios es como Dios y es superior que toda la voluntad, y el resto de las voluntades no existen. Pero bueno, él quería mostrar eso. Y Dios le dio al Iblis un plazo y un permiso, que lo haga. Pero en la religión decimos que este permiso de Dios no es legislativo, que lo haga, que no importa. Se llama el permiso genético, podemos decir, o de la creación, takwini se llama en árabe. Quiere decir, como el ser humano que tiene la voluntad puede hacer buenas cosas, puede hacer malas, y él tiene que elegir. Entonces, el permiso para esta voluntad es de Dios, pero no permite en el sentido de que está bien hacerlo, no, está mal, no hay que hacerlo. Eso lo dio Dios, este plazo, para mostrar la ineficiencia de su pensamiento y reconocer el camino de desvío y crecimiento. Dios quería que existe estos dos pensamientos, si no, no era una prueba para el ser humano, prueba grande y bien, porque tiene que existir dos caminos que el ser humano pueda elegir. Eso lo hemos explicado en las clases anteriores. El ser humano tiene esa voluntad, y los genios también lo mismo para ellos, los dos juntos, porque hay genios que son malos, que también tienen el pensamiento del Iblis y siguen a él. Por eso tenía que existir estos dos caminos para que valga la pena ir al disfrute infinito. ¿Cuáles eran los pensamientos de Iblis que quería poner en la cabeza del ser humano también? Que el camino de crecer es fortalecer la dimensión material, la superioridad de los dueños de los aspectos materiales. En este mundo, quienes tienen poder, quienes tienen los aspectos materiales en lo más alto nivel, ellos tienen superioridad
para gobernar. Ellos son superior que el resto del mundo. La necesidad de crear una civilización material centrada en los dueños del oro, la fuerza y la hipocresía. Eso más adelante llegaremos, que ya serán los Taghut, que son los amigos de Iblis, que ellos preparan la base del desvío para el ser humano. Él decía que estamos en este mundo material, entonces todo lo que tiene que ver con la materia y todo lo que tienen estas materiales en más alto nivel y la calidad y cantidad, ellos tienen que gobernar. Él creía que en ineficiencia de la soberanía de virtudes y persona de virtudes. Las virtudes son para espíritu, para otro mundo y no sirven para gobernar este mundo, tampoco la gente de las virtudes. También él creía en la imposibilidad de tener la civilización divina. Todo contra la voluntad de Dios, ¿no? Estos son los pensamientos del diablo. Igual no tenemos mucho tiempo para explicar más sobre esto y ya después pueden tomar la nota y tenerlo. Y después se puede hablar mucho sobre esto, se puede analizar cada uno y se puede encontrar muchos ejemplos hoy en día en nuestra vida particular, nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en el mundo, entre los gobernadores. Generalmente tienen todos estos pensamientos, casi todos tienen lo mismo, y eso es que logró el diablo para meterse esto. Pero bueno, estamos todavía en esta lucha y él no logró establecer la civilización material en todo el mundo. Él no pudo ganar a todos los creyentes. Parece siempre se perdió. Igual sigue luchando. El propósito claro del diablo era establecimiento de la civilización material, de los Taghut en el mundo. Pero tenía otro propósito, que era el propósito oculto del diablo. Destruir la base del crecimiento y destrucción de la raza humana. Él odia a los seres humanos, entonces no quiere que exista, pero eso no lo muestra y no lo dice a sus amigos tampoco, a sus amigos humanos. En el Corán dice: وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, destruir la cosecha y el ganado, igual, o la generación, que no significa algo solo de material de este mundo. La cosecha podemos también traducirlo e interpretarlo como la cosecha espiritual. La base, también harf significa una base para sembrar, ¿no? Él quiere destruir esta base de sembrar algo espiritual y la generación del ser humano. Solo digo como un ejemplo, ahora más adelante, si Dios quiere y tengamos tiempo, explicaré más, pero imagínense que hoy en día tantos problemas tenemos que muestra que el ser humano se está perdiendo en la cantidad, digo, ¿no? Igual él nunca llega a su objetivo completo, pero bueno, pudo lograr algunas cosas. Por eso vemos abortos, por eso vemos casamiento igualitario entre hombres o mujeres, que en ese sentido, cuando se sigue así, tanta gente, ya no se produce más el ser humano, las enfermedades, hay un montón de las cosas que se está haciendo en el mundo que para destruir la generación del ser humano. Como dice en otra ley también, que él dijo: destruiré sin duda toda su descendencia. Entonces eso es lo que él quiere. Ahora vemos otra vez lo que hemos visto antes, que los obstáculos eran Taghut, diablo y el alma. Ahora lo que hace él, que es el primer rebelde y primer Taghut, es la civilización material, o establecer la civilización material sobre el mundo, que esto lleva a desviación colectiva. El anterior era personal, pero esto no. Cuando hay civilización material según el pensamiento del diablo, esto prepara la base para que se desvían montones de la gente. Es otra fórmula para que cae la comunidad, para que cae la sociedad. El arma del diablo es tentación y susurrar, que él trata que el ser humano preste atención a los aspectos materiales del universo y las manifestaciones de la civilización material. Lo que hace él es esto, no solo hacer los vicios. Y esto lleva al ser humano que cuando uno tiene los medios materiales, tiene supremacía y tiene un nivel elevado.
Eso como vemos hoy en día en algunos pensamientos que están gobernando al mundo, ¿no? Bueno, lo que hace es preparar la base para establecer la civilización de Taghut en el mundo. Entonces, lo que él como tentación hace es que el ser humano presta atención a los aspectos materiales de este mundo y los aspectos de la civilización material y que empiece a hacer una competencia para que cuando uno tenga los medios materiales pueda avanzar. Hoy en día vemos que Estados Unidos es el ejemplo más claro del diablo, que todo lo que decía, todo lo que hacía el diablo lo está haciendo y tiene pensamiento puro y perfecto del diablo. ¿Cuáles son los aspectos materiales del mundo? Igual más adelante, si Dios quiere, en las clases que tenemos, voy a explicar, decir más ejemplos. Solo ahora vamos los títulos y terminamos hoy, si Dios quiere. Hay aspectos superficiales, aparentes, como figura, forma, volumen, sonido, olor, color, cantidad, todas esas cosas que son aspectos superficiales del mundo. Hay aspectos del poder, como armas, fuerzas, ejércitos, riqueza, y también los aspectos ilusorio o imaginario como magia, chance, jugar con la política de una forma para engañar a la gente. Y también hay aspectos científicos y reales como la ciencia experimental, como la medicina, la industria y la economía. Y también tenemos los aspectos convencional y cultural como poesía, música, raza, presidencia, género, falsa espiritualidad y todo eso. Durante de la historia, el diablo aprovechó de los aspectos materiales del mundo para desviar al ser humano y a través de eso él logró establecer algunas civilizaciones basadas generalmente en cada uno de estos hasta la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ya empieza a cambiar. Y bueno, eso es lo que vamos a explicar, si Dios quiere, en las clases siguientes, todo eso. Solo esto lo dije para que sepan y después seguiremos en otras clases para conocer más sobre esto, que es importante conocerlo hoy en día. Mucha gente tiene problemas porque no conocen las flechas del diablo que tira hacia el ser humano. Bueno, ahí terminamos hoy y seguiremos inshallah en la clase siguiente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.